Llegó el momento de trabajar con valores del tipo tiempo. En primer lugar, vamos a calcular aquí el tiempo trabajado considerando una hora de ingreso y una hora de salida. Y debemos saber que simplemente se trata de una resta. Así como podemos restar dos fechas, también podemos restar dos medidas de tiempo, 2 horas. Igual la hora de salida, que es el valor mayor, menos la hora de entrada, que es el valor menor. Y esto, aquí lo vemos, nos da el resultado adecuado. 6 horas 59 minutos es la diferencia. Recordemos que así como las fechas son números enteros, las horas son números decimales. Entonces, si a esto, por ejemplo, lo pasamos a un formato general, vamos a ver que este valor es 0,35, 0,64 y esto es 0,29, la diferencia entre este valor y este valor. Las horas van desde 0 hasta 1, donde 1 es 24 horas, ¿no? Un día entero. Vamos a deshacer para volver a los valores anteriores. Si pusiésemos por aquí, si ingresásemos el valor 0,5, nos daría las 12 horas, porque es la mitad de un día, ¿verdad? 0,5, 12 horas. Si ponemos 0,25, serían las 6 horas. Acá nos da un error ahora porque este horario es menor que este otro y entonces ahí no puede realizar la operación. ¿Sí? Y si pusiésemos nosotros las 0,75, veríamos ahí que son las 18 horas, ¿no? 3/4 partes del día. Bien, dejemos esto como estaba inicialmente, ahí tenemos el tiempo trabajado. Así como de una fecha podemos desglosar y obtener por separado lo que es el año, lo que es el mes y lo que es el día como valores independientes que ya no forman parte de la fecha, ¿no? Sino que pasan a ser números enteros, también podemos desglosar de una hora, una cantidad de tiempo, podemos desglosar y quitar solamente los minutos o solamente los segundos o solamente las horas. En este caso, queremos las horas, la función es hora y marcamos nuestro número de serie, que va a ser una medida de tiempo, y entonces lo que obtenemos es un número entero que corresponde solamente a la parte de horas de esta medida de tiempo. Y aquí lo mismo vamos a hacer con los minutos. La función es minuto, marcamos esta celda y ahí tenemos los minutos. Y si precisásemos los segundos, sería equivalente con la función segundo, que en este caso no la estamos utilizando. En ocasiones puede ocurrirnos que tengamos una situación como esta. Tenemos un horario de entrada, pero se ingresa en el día 22 y un horario de salida que es después de la medianoche y por lo tanto es en el día 23. Si nosotros solo hubiésemos registrado la hora de entrada y la hora de salida, tendríamos problema para poder calcular el tiempo trabajado, porque tendríamos 21:15 y 10:30 y esta hora es menor que la otra y entonces no tendríamos una forma correcta para calcular el tiempo trabajado. Por eso que para este tipo de situaciones lo ideal es justamente registrar hora de entrada y hora de salida conjuntamente con la fecha. Sí, podríamos haberlo registrado en dos columnas separadas, una con la fecha y otra con la hora en cada caso, después lo vamos a ver en el siguiente ejercicio que está registrado así, o también registrado de esta manera, que es importante saber que Excel admite este tipo de registros y lo entiende como una fecha y hora. ¿Sí? Es como cuando nosotros usamos la función ahora, que nos devuelve, ¿vieron? Ahí nos devuelve la fecha y la hora actuales. De esa forma, nosotros podríamos también ingresar cualquier fecha, ¿verdad? Vamos a ingresar la fecha 20 del 5 del 22, por poner una fecha cualquiera, cualquier hora, por ejemplo, las 12:00, como habíamos puesto un ejemplo hoy, y cualquier fecha y hora juntas, que en este caso, si queremos registrar lo mismo, sería las 20 del 5 del 2022, espacio 12:00. ¿Sí? Para entenderlo bien, voy a cambiar estos valores y los voy a poner en un formato general. ¿Ven?
La función ahora lo que me devuelve es el número 44.780, que es el número de serie que equivale al día de hoy, de este momento que estamos grabando el video. El 0,75041 equivale a la hora, que estábamos en las 18 horas y un poquitito más, ¿verdad? 18 horas sería 0,75 y acá vemos que ya habían transcurrido un poco más de tiempo después de las 18 horas. Y en este otro caso también tenemos la fecha que ingresamos sola, es el número 44.701. La hora que ingresamos sola es el 05, eran las 12. Y si ingresamos la fecha y la hora es la suma de ambos, ¿no? El 44.701 más el 0,5 que nos da el 44.701,5, ¿no? La parte entera es la fecha, la parte decimal es la hora. Bien, todo esto en realidad no lo precisamos ahora para poder resolver el tema del tiempo trabajado, pero sí para entender por qué funciona cuando hagamos la fórmula. Y es bueno comprender estos conceptos porque después nos permiten entonces entender mucho mejor por qué funcionan cada una de las cosas que vamos haciendo o, dada una situación, cómo resolverla. Aquí lo único que vamos a tener que hacer es restar la hora de salida, que ya incluye la fecha, menos la hora de entrada, y ahí vamos a obtener justamente el tiempo trabajado que lo vamos a personalizar. Vean, venimos por acá y le vamos a decir hora, y ahí lo tenemos. Nos da con los segundos. Si nosotros no quisiésemos esto con los segundos, bueno, en este caso podríamos copiar el formato de aquí arriba, también sería más fácil, pero si no, vamos al formato de celdas, vamos a número aquí, y en número vamos a ir a personalizado y le vamos a sacar todo este código, particularmente el tema de los segundos. Incluso podríamos sacar todo esto y dejar allí horas y minutos. H es para horas, 2 puntos, M es para minutos, aceptamos, ahí lo tenemos. Esto lo vamos a copiar y tenemos todo resuelto. Si lo pasamos a un formato general, vamos a ver que acá tenemos esta fecha y hora, y esto que tenemos acá es la diferencia entre estos dos números. Y justamente esa diferencia va a ser la cantidad de horas de diferencia que haya. Muy bien, llegamos entonces ahora a la parte final del trabajo, donde nos pide que calculemos el tiempo total trabajado en la semana por esta persona. Simplemente es sumar todos los tiempos diarios, ¿no? Todas las horas trabajadas de todos los días. Entonces decimos, bueno, usamos una función de suma. Suma, marcamos todo y nos dice 14:15, lo cual nos va a llamar un poquito la atención, porque si acá trabajó 13 horas ya en el primer día, no es posible que la totalidad sean 14 horas, ¿no? Si sumamos todo esto no nos va a dar. Y acá aparece un segundo concepto que tiene que ver con el formato. No es que nos haya dado mal, en realidad nos dio bien, pero lo estamos viendo de forma equivocada por un problema de formato. Primero, si pusiésemos un formato general, vamos a ver que nos da 2, algo. Según lo que estuvimos viendo, el 2 equivale a días en la parte entera y el resto equivale a horas. ¿Qué pasa? Cada día son 24 horas. Todo esto sumado da más de 48 horas. Da 48 horas y este resto que tenemos aquí. Vamos a darle un control Z para volver hacia atrás. Es decir, este formato no nos está mostrando por encima de las 24 horas. El formato normal de hora nos muestra solamente hasta las 24 horas porque está programado para funcionar como un reloj. Nos muestra los datos como si fuese un reloj. Entonces, después de las 24 horas se reinicia. Y sin embargo, nosotros ahí teníamos 48 horas más las 14 horas y 15 minutos adicionales. ¿Cómo podemos ver esto de manera que nos muestre la totalidad de las horas y no un reloj? Eso lo vamos a hacer con el formato, personalizándolo. Entonces, nuevamente, le decimos formato de celdas, podemos venir por acá, formatos de celda, botón derecho, también podemos venir por acá, formato numérico. Y en personalizado, lo que vamos a hacer es marcar hora, el valor hora, la H, la vamos a marcar entre corchetes, paréntesis rectos, ahí. Si marcamos hora entre paréntesis rectos, eso hace que nos muestre la totalidad de las horas
y no como si fuese el reloj. ¿Ven? 62,15. Vean que si sumamos 48 más 14,15 nos va a dar justamente 62,15. Ahí estamos comprobando que la función suma sumó perfectamente, pero solamente ocurría que no estábamos viendo por un tema de formato. Bien, de ese modo hemos resuelto este primer ejercicio con funciones de hora.